planeando lo que es el sector energético de un país, de Colombia. Yo quisiera comprender un poco qué es planear el sector energético de un país, cómo se ve eso detrás, cómo es eso internamente. La urgencia de la acción climática llama a acciones desde ya. 8 millones de hectáreas con exploración activa y hay 8.8 millones de hectáreas con áreas asignadas con exploración que no ha iniciado. Eso la gente no lo sabe. Sí. Más del 50% en capacidad solar. Aprobada, Wow. exactamente. Wow. Por eso es que cuando la UME la critican, dicen es que la UME casi no aprueba proyectos, y yo digo, pero Dios mío, ¿qué cifra estás mirando? O sea, hay casi 400 proyectos aprobados y solamente cuando hablamos de solar son un poco más de 13 gigas. Entonces realmente la UME ya hizo su labor, o sea, el sector energía ya hizo su labor. Luchar contra la desinformación, luchar contra las redes sociales es agobiante. Es agobiante, desgastante y por momentos uno siente que es una pelea perdida. Y no es acorde que entonces los científicos nos están dando un comunicado de oiga, esto va para la extinción, porque literalmente así lo expresa el IPCC, ¿cierto? Y nuestras acciones pues no están alineadas, por ejemplo, ahorita que según lo que se ha proyectado al 2052 no vamos a cumplir para el Acuerdo de París. A mí me inquieta eso. Que no puede haber transición energética sin la columna vertebral del sistema, que es la transmisión. Claro. Y pues la UME puede y está llamada a planear la transmisión. La acción climática es ya y que las acciones deben ponerse en marcha ya. Adrián Correa, energizante día, bienvenido a Embajadores 2050 Podcast, este espacio donde nos reunimos con líderes que están contribuyendo a construir un futuro descarbonizado y alineado con la naturaleza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. No, para nosotros es un gusto. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, todo muy bien. Haciendo muchas cosas, trabajando bastante. Y bueno, este mundo de la energía llegó para quedarse, entonces todos los días hay desarrollos, noticias, opinión, entonces pues es un mundo muy, muy prolífico. Hay unas noticias los últimos días que he visto por ahí y es que estás haciendo tu salida de la unidad de planeación minero-energética, ¿cierto? Correcto, sí, por estos días estamos ya en proceso de cierre. Ahí había pues varias novedades personales desde inicio de año, unos cambios de rumbo hacia la academia otra vez, ¿cierto? Yo vengo de la academia, entonces digamos que vuelvo a la academia. Entonces, y parte de eso también se da, digamos, en el cambio de ministerio. Entonces, el ministro Palma entrante, con él también lo discutimos. Entonces, sí, hay varios cambios en la UME que se vienen, muchos en el ministerio, como es normal en un cambio de cartera, y pues yo volveré a las universidades, que es, digamos, parte de lo que ha formado mi proyecto de vida en los últimos años. Genial. Me da muchísima curiosidad. Pasaste aproximadamente 2 años en la UME, ¿cierto? Sí, 2 años, casi 2 años y medio, 2 años y 4 meses, sí. Planeando lo que es el sector energético de un país, de Colombia. Yo quisiera comprender un poco qué es planear el sector energético de un país, cómo se ve eso detrás, cómo es eso internamente, in-house allá. Sí, primero que nada, eso es un servicio militar. En este país el ejercicio de lo público es muy complejo. El ejercicio de lo público también en el primer gobierno, digamos, alternativo. Yo no sé exactamente si el apellido puede ser de izquierda, creo que es un gobierno con algunas ideas, digamos, liberales de izquierda, algunas ideas, digamos, progresistas, con alguna gente, por lo menos en mayor proporción, comparado a gobiernos anteriores, con alguna gente de izquierda. Yo no sé si uno pueda catalogarlo en general como un gobierno de izquierda, porque finalmente tiene la participación de muchos sectores y así también se construyó desde antes de la llegada al poder. Pero sí es un gobierno por lo menos diferente, alternativo, un poco más disonante en muchas cosas, tanto en fondo en algunas como en forma. Entonces eso genera cismas en la sociedad, cosas que son bienvenidas y además saludables para una democracia, ¿cierto? Que haya
estilos de gobernar diferentes, visiones también diferentes, es siempre saludable. Entonces, pertenecer en general al gobierno y más en un sector que tuvo mucho movimiento, particularmente desde la llegada de Gustavo Petro al poder, como es el sector energía, y estar en la entidad que planea, claro, es pesado, es por supuesto agobiante por momentos, pero también muy satisfactorio. Entonces yo siempre digo, es como un servicio militar, porque claro, es una cantidad de cosas. Es tremenda misión. Sí, es una misión grande. Kamikaze. Sí, realmente Dices, tiene una parte de eso, pero yo creo que al final es un ejercicio muy bonito. Es un ejercicio muy bonito poder participar también claro. desde, digamos eso, en el primer gobierno alternativo con visiones diferentes y poder participar en ese tipo de espacios es gratificante. Y para mí particularmente, yo soy una persona de izquierda y me declaro abiertamente como una persona de izquierda, también es para mí un orgullo haber podido pertenecer a esa, digamos, a ese gobierno disonante en muchos aspectos. Entonces, pero no, digamos que es al final de cuentas muy satisfactorio y es un gran aprendizaje. Eso es interesante porque a mí, digamos que asisto, me invitan a dar conferencias sobre temas de energía renovable y demás, y me encuentro de pronto en espacios con empresarios y he notado que de pronto no hay una conciencia clara de lo que hay detrás para que podamos tener en ese momento iluminación, de lo que hay detrás para que pueda funcionar y operar una empresa, una máquina, y literalmente cualquier empresa para que se mueva la economía, ¿sí? Acabas de mencionar que esta misión de planear el sistema energético del país ha tenido unos temas pesados y otros satisfactorios. ¿Qué es lo que tú consideras más pesado de haber participado en eso? Sí, yo creo que parte de lo más pesado es, por un lado, lo mediático como ese cuarto poder, luchar contra las narrativas, luchar contra los mitos, luchar contra la desinformación, luchar contra las redes sociales, es agobiante. Es agobiante, desgastante y por momentos uno siente que es una pelea perdida. Yeah. ¿Sí? Porque una vez se publica algo, una vez una idea empieza a rodar, es muy difícil detenerla o hacer pedagogía de manera tranquila sobre una idea cuando ya se ha instalado digamos, en los imaginarios y se ha instalado también en la parte emocional. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, temas de el inminente apagón, ¿sí? Yes. O temas de gas natural. Entonces, la gente, es muy difícil cuando ya la gente tiene una idea preinstalada de quiénes son las responsabilidades, cuáles son los tiempos de los desarrollos de los proyectos, cuál es la génesis de una estrechez de energéticos o no. La gente inmediatamente lo lleva, todo es culpa de Petro, ¿cierto? Culpa de Petro. Entonces cuando eso ya está preinstalado es muy difícil hacer pedagogía en esos escenarios. Creo que eso es parte de lo difícil, siempre lo encontré complicado porque yo también he sido, digamos, una persona que se ha movido como un poco también en redes sociales, en ese tipo de terrenos que me parecen muy importantes para la disputa de lo ideológico, siempre me han parecido fundamentales, ahora más que nunca. Entonces, claro, esa parte es difícil. Y otra parte también muy desgastante es, por ejemplo, temas de Congreso en general, citación a debates de control político, ¿cierto? Hubo momentos en los que casi cada semana había una citación a debate de control político, a explicar otra vez lo mismo, cuestionarios interminables que ponen y pusieron mucha carga operativa, por ejemplo, en la unidad de responder cuestionarios interminables y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Ese tipo de cosas son desgastantes, pero uno entiende que hacen parte, digamos, del ejercicio de poder, del ejercicio de oposición. Es absolutamente entendible. Entonces eso era como agobiante, a veces un poco harto, pero porque se volvía repetitivo. Es la responsabilidad del poder que claro, te sí, pero uno concedieron. entiende que así es, exactamente, uno entiende que así es. Al principio me parecía emocionante estar en esos espacios, ya cuando uno veía que era más una herramienta para una puesta en escena de algunos congresistas, senadores, etcétera. Entonces ya uno como que otra vez, o sea, me traen acá es como para hacerse un video y para salir, ¿cierto? En redes sociales. Es una puesta en escena, entonces ya perdió
su velo mágico. Entiendo, Pero bueno, el hace verdadero parte del propósito de ejercicio. lo que de verdad lo Sí, mueve, claro, súper bien. Bueno, y entonces la otra cara de la moneda que sería lo que fue satisfactorio, que es lo más de lo más satisfactorio que sí. te llevas de la UB. Sí, y yo creo que es lo también en volumen y en importancia es lo más grande. Realmente creo que son mucho más las cosas positivas, gratificantes y satisfactorias que uno se puede llevar de este ejercicio que el resto de cosas que hacen parte del oficio. El Yo creo que 80-20. sí, parte de lo más satisfactorio realmente ha sido poder cumplir el propósito del planeador, que es que la UBME se volviera a posicionar como la entidad que planea, la entidad que emite planes, que emite conceptos técnicos, que publica análisis, que publica documentos técnicos, prospectiva, proyecciones. Creo que eso fue muy gratificante porque además siento que también ha sido reconocido que la UBME puso en discusión en los últimos años mucha información, propuso debates también. Entonces eso es muy gratificante porque infortunadamente por cosas que han pasado en el sector energético en general, la UME se había vuelto una entidad de trámites, una Sí, entidad ok. para hacer trámites. Entonces es muy triste que un tremendo tanque de pensamiento como lo es una entidad planeadora termine relegada a ser una entidad de trámites. Entonces, creo que eso es parte de lo más satisfactorio, haber actualizado fueron un poco más de 100 documentos técnicos entre planes, position papers, documentos de proyecciones, documentos conjuntos con universidades que pusimos en el debate público en todo, minería, hidrocarburos, energía eléctrica, unos transversales, entonces creo que eso definitivamente es de lo más satisfactorio y que es lo que perdura y que es lo tangible y lo que es comprobable, porque uno puede Bacanísimo. hablar, ¿cierto? Uno puede decir, quiero hacer, voy a hacer, etcétera. Otra cosa es decir, esto lo puedes consultar. Es lo que es. Es lo Lo puedes que es y con eso consultar, podemos todo tomar lo pueden consultar, decisiones. entonces, exactamente, son herramientas para todo el mundo. Eso por un lado, y dos, también haber contribuido a cambiar el chip de la planeación, incorporando elementos territoriales, incorporando elementos socioambientales y territoriales dentro de una estrategia que nosotros pusimos en marcha dentro de la unidad para que los planes, la infraestructura identificada tuviera siempre un análisis territorial, que hace parte de lo que inclusive las empresas, las comunidades han reclamado también, ¿cierto? Como no planee desde Bogotá sin saber qué es lo que pasa en los territorios, sino que venga y asómese. Ya. Entonces, pues realmente hicimos casi que un tour, una gira nacional por muchos departamentos en donde nuestros planes tienen incidencia, eh, dialogando, aprendiendo también qué es lo que, ¿cierto? Qué es lo que pasa con nuestras señales de planeación cuando ya van al territorio y generando las alertas tempranas y anticipándonos también para poder que pues nuestras señales se den de la mejor manera. Entonces yo creo que eso es parte como de lo más satisfactorio y bueno, y otras cosas que seguramente ahorita podremos ahondar ya en lo No, pues específico de la a mí me dan nacionalidad. ganas de ponerme a profundizar en todo lo que mencionas, pero no te quiero interrumpir porque está muy interesante y considero que debe ser tremenda experiencia. O sea, poder irse a conocer las condiciones y características y lo que tú dices, anticiparse a actuar para poder eh, garantizar un suministro energético, una confiabilidad energética. Bien, entonces, hablaste de documentos y hay un documento que a mí o sea, me gusta un montón, yo me lo disfruto y es el PEN, el Plan Ujú, Energético Nacional. ujú. ¿Cómo se, primero, contémosle a las personas qué es el Plan Energético Nacional? Súper. Sí, entonces sobre el Plan Energético Nacional, yo comparto eso. A mí también me parece un documento muy bonito desde hace muchos años, ¿cierto? Sí, No el que hicimos cuando, pues digamos, estuve participando en los diferentes escenarios, sino en general es un documento de perspectiva muy juicioso. Y yo creo que una de las explicaciones, una de las razones es esa misma, que es el documento de mayor prospectiva y de mayor visión de largo plazo que elabora la unidad, ¿cierto? ujú, No hay otro documento que plantee esos escenarios a 30 años. Entonces yo creo que eso también hace que uno pueda con más libertad
ver qué es lo que debería pasar en la matriz energética nacional de aquí a 30 años. Que hacer esos ejercicios no es fácil, pues porque cuando uno planea tan a largo plazo, a veces capturar las incertidumbres es mucho más difícil, capturar tensiones geopolíticas, pues imagínate, Claro. no las puede uno No las sabes, sí. avisorar de aquí a 6 meses, ahora a 30 años, pero eso lo hace también un ejercicio retador bonito. ¿Qué es el PEN, el Plan Energético Nacional? Es esa hoja de ruta de lo que debería pasar en muchos espacios, muchos escenarios, tanto en la oferta de energéticos como en la demanda, cómo debe transformarse, por un lado, el consumo de energía y cómo eso jalonaría también la transformación desde la oferta. Entonces mira que coge de alguna forma todas las puntas de ese entramado energético y a través de escenarios que tradicionalmente habían sido 4 escenarios, unos más ambiciosos desde el punto de vista de la descarbonización que otros. Está el de innovación, está el de modernización, escenarios que muestran, es eso, ¿cierto? Diferentes trayectorias. Y en el plan energético vigente, no en el que está próximo a publicarse, sino en el vigente a 2022, 2052. Correcto. En ese se propusieron también otro par de escenarios adicionales que son los escenarios de transición energética. Esos escenarios de transición energética con un límite superior e inferior también van un poco más allá en la ambición de descarbonización sin alcanzar totalmente la carbono neutralidad 2052. Eso es importante, ¿cierto? Porque igual son ambiciosos, pero no tan ambiciosos como alguien podría decir, no, es que son ultra, mega, ¿cierto? Radicales. No, ni siquiera alcanzan la carbono mejorarse, neutralidad. ¿O tú qué consideras? ¿Que podría ser mejor? O sea, ¿es conservador el resultado? No, igual es disruptivo, pero no está todavía alineado con la completa carbono neutralidad de aquí al 2052. O sea, quiere decir que según eso, nosotros en Colombia pues no lograríamos contribuir a lo que tenemos como compromiso en el Acuerdo de París. Con esos escenarios todavía no. Nos queda faltando un poquitico, que debería estar del lado más de las absorciones, ¿cierto? Todas las herramientas naturales o no. Exactamente. Claro. Reforestación, aforestación, ¿cierto? Árboles en tierras agropecuarias, bueno, todas las estrategias que existen allí para poder que los sumideros de gases de efecto invernadero pues compensen esos millones de toneladas que por ahí oscilan más o menos entre unas 10, 20 millones de toneladas dependiendo del escenario hacia el final del horizonte. Pero digamos que es un ejercicio pues muy bonito, muy completo en ese sentido. Ese es el Plan Energético Nacional y el vigente porque sobre el nuevo hay también muchas novedades. ¿Llega este año? Sí, llega este año, llega este semestre. De hecho, ahí va a haber como un par de entregas porque en este momento estamos terminando un documento de discusión que muestra el modelo matemático utilizado en el nuevo Plan Energético Nacional. Entonces, sobre el nuevo Plan Energético Nacional hay muchas cosas para mencionar que son nuevas. Eso está genial. Primero, va a ser la primera vez que el país va a tener un plan energético nacional construido a través de un modelo de optimización de equilibrio parcial. Es un modelo de optimización propiamente dicho que involucra además muchos sectores que no son exclusivamente temas o sectores que no usan solamente la energía de tal manera que nosotros podamos brindar las señales de la modificación de la matriz energética primaria o la modificación de la demanda, sino que son otros sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, tenemos el sector petroquímico, tenemos el sector de la construcción, tenemos otros sectores que de alguna forma influyen y mueven esa aguja de lo energético, pero que no están, digamos, su propósito final no es exactamente el de, ¿cierto?, usar energía porque sí o transformar un energético porque es un negocio. Entonces, eso va a ser otro elemento interesante, es decir, va a involucrar todos los sectores de la economía que de alguna manera tienen que ver con lo energético. Entonces, va a dar señales un poco más completas en ese sentido, inclusive de cadenas de fertilizantes, todo ese tipo de cosas. Yo tengo una pregunta ahí y es como, listo, ustedes desde la UPME ya han analizado como un posible escenario futuro de cómo se puede ver el sistema energético de Colombia a 30 años.
A mí normalmente me están invitando como conferencista a las universidades, ¿cierto? Y a mí me parece una responsabilidad comunicarles pues lo mejor para que ellos puedan contribuir a la construcción de este futuro, porque literalmente ellos son el Mm. futuro pues de la nación, ¿cierto? Después de que tú ya has visto cómo es ese posible futuro en 30 años para Colombia en el sector energético, ¿qué recomendaciones le harías a esos jóvenes que están próximos a salir al mercado a contribuir a la economía que esté Ujú. alineado con la naturaleza? Sí, primero que hay que actuar ya. Es decir, porque uno 30 años lo puede ver como relativamente lejano, ¿cierto? Pero la urgencia de la acción climática llama a acciones desde ya. Y eso pues no lo dice ni siquiera el Plan Energético Nacional, no lo dice la UME, sino que lo El dice IPCC. el organismo, exactamente, el organismo por excelencia científico que es el que contiene lo más depurado en estos temas, ¿cierto? Que la acción, de hecho, ni siquiera es ya, tenía que haber sido así a rato, ¿cierto? Hace rato hubiéramos tenido que tomar acciones un poco más radicales. Yo sí creo que hay que radicalizar las acciones porque el clima, las trayectorias de incremento de temperatura nos están mostrando que lo que estamos haciendo no es suficiente. Entonces Claro. yo creo que el primer mensaje para decirle a los chicos de universidades con los cuales yo siempre he tenido también mucho contacto, por lo menos en la última década y algo de mi vida, es ese, ¿cierto? Que la acción climática es ya y que las acciones deben ponerse en marcha ya, ¿cierto? No hay que escatimar esfuerzos. Eso sería como el mensaje fundamental y que hay diferentes rutas para lograrlo. La hoja de ruta del ministerio propone también unas trayectorias y unas alternativas. El Plan Energético Nacional propone también unas rutas y unas alternativas. Entonces hay todo un abanico también de niveles de ambición, pero siempre hay una ruta realmente, hay muchas posibles trayectorias en donde, independientemente del sector en donde uno quiera participar, hay acciones identificadas. Si es desde la Específicamente, eficiencia, ujú. si es desde la eficiencia, hay también un derrotero y una ruta a través del el plan indicativo pues, de uso racional y eficiente de energía. Por ejemplo, digamos que según ese Plan Energético Nacional, estos profesionales de diferentes áreas, a que tú identifiques y que tengas en mente, deberían especializarse en esto porque hay gran oportunidad de trabajo allí para construir un mejor futuro en el sistema energético. Sí, yo creo que por el lado de eficiencia energética todavía hay mucho campo Okay. de contribución. Hay mucho campo de contribución desde lo tecnológico, desde la implementación de los programas en toda la cadena, ¿cierto? En sector comercial, industrial, residencial, oficial, en donde también hay ya señales que se han dado pues relativamente de forma reciente. Entonces yo creo que en eficiencia energética en general hay una gran oportunidad para avanzar y en donde tenemos todavía una gran deuda como país, ¿cierto? Porque pues no somos exactamente muy eficientes en el uso de la energía eléctrica. Y eso no solamente hace parte de cambiar nuestros modos de consumo y de cambiar el chip en muchas cosas, que es importante, sino también en cambiar o en avanzar en eficiencia energética principalmente en los grandes usuarios, ¿cierto? En donde está Ya ese como pareto a nivel de, tecnológico, tal vez, sí, mantenimiento de maquinaria. exactamente, mantenimientos, cambio de equipos, automatización de procesos para hacer un uso más eficiente, ¿cierto? Allí hay una gran oportunidad, mejor uso de aires acondicionados, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que allí hay una gran oportunidad. Y la otra, que no voy a decir nada nuevo, pero pues recalcar que va a seguir siendo parte importantísima del debate, pues son definitivamente las energías renovables. El, el, Vamos a necesitar mucha más energía, teniendo en cuenta que pues, hay un crecimiento importante de la demanda, teniendo en cuenta que estas energías tienen unos factores de planta un poco más bajos que las energías convencionales, entonces vamos a necesitar masificar todavía mucho más esas energías renovables. Entonces yo creo que eso es un tema que llegó para quedarse. Eh, la cantidad de proyectos que hay en cola por ser en proceso de construcción y por ser construidos va a requerir realmente unos enormes batallones de gente formada en estos temas de energías renovables en todos los aspectos, desde la parte constructiva, parte de diseño, en su operación,
mano de obra calificada y altamente calificada, así como técnicos. Necesitamos fortalecer también el equipo de técnicos que también van a jugar un papel importantísimo en toda esta ecuación y necesitamos muchos más. Entonces yo creo que igual en energías renovables vamos a tener una senda que va a estar en crecimiento constante. Qué bien, me gustaría que podamos entrar la conversación un poco más hacia allá, las energías renovables, que es lo que nos dedicamos y lo que comunicamos allí afuera pues a la sociedad. Te estaba mencionando justamente antes de iniciar que nosotros consideramos que usar energía renovable para una empresa es lo mejor que puede hacer, siempre y cuando, claro, tenga las condiciones. Eh, y que es importante que esta decisión sea una decisión natural, es que diga, claro, pues entiendo cómo estoy comprando actualmente la energía, cómo la estoy consumiendo. Es muy inteligente que yo pueda autogenerar y aprovechar todo lo que hoy está sobre la mesa. Acabas de mencionar de que se van a masificar las energías renovables. Entonces, por ejemplo, al sector empresarial, ¿qué mensaje tú consideras que es importante para que ellos puedan aportar también a esa autogeneración y por lo tanto pues a quitarle presión al sistema energético actual? Uh-huh. Sí, yo creo que digamos, el móvil de una empresa, como es en nuestro sistema, es, pues, por supuesto, maximizar sus ganancias, minimizar sus costos. Entonces, inclusive desde una perspectiva tan simplista de lo que es un negocio, inclusive allí hay cabida para las energías renovables, ¿cierto? Así tú no seas un empresario que tiene la superconciencia ambiental muy desarrollada, ¿cierto? Pero simplemente quieres minimizar en el mediano o largo plazo, quieres minimizar tus costos, pues definitivamente, como tú lo mencionas, dependiendo de dónde estés, de la radiación, de la superficie disponible, etcétera, pues es algo que se va a pagar sí o sí en el tiempo. Entonces, el poder complementar, ¿cierto?, el consumo energético con energías renovables, particularmente solar, que es en donde más cierra esa ecuación, sale siendo también un buen negocio, porque es cesar la dependencia exclusiva, por lo menos, de la red, Claro. con precios que a veces pueden ser no muy competitivos dependiendo del momento, dependiendo también de los contratos que pueda cerrar. Entonces, evitarse esa dependencia a través de energías renovables, pues siempre va a ser una muy buena jugada. Seguramente va a poder seguir siendo, la Comisión de Regulación de Energía y de Gas va a poder afinar mejor las señales para que eso sea cada vez más competitivo y que mantenga un equilibrio importante, pero inclusive en este momento con las señales que existen sale siendo en la mayoría de casos algo que es rentable. Entonces, Total. inclusive por ese lado hay una gran ventaja. Adrián, estaba viendo que la UBME generó más de 4.000 certificados de incentivos tributarios para proyectos de energía renovable durante el año pasado, ¿cierto? Uh-huh. Y estaba viendo que esto representó más de 6.8 billones. ¿Estos billones son en inversión o en incentivos? En inversión. En inversión. Es la inversión que se moviliza a través de la emisión de los certificados. Cuando hacemos el análisis desde 2023, realmente fueron un poco más de 9.000 certificados tramitados. La gran mayoría siempre salen aprobados realmente. Y de esos 9.000 certificados, digamos, la gran mayoría son de fuentes no convencionales de energía renovable, digamos, de energías renovables en general, y una buena parte también de gestión eficiente de energía. Claro. Y ya cuando hacemos el análisis desde 2023, esos más de 9.000 certificados tramitados ya movilizaron un poco más de 9 billones en inversiones. Wow, 9 Entonces, billones. 9 billones y 9 billones con B. Entonces ya esos son números, digamos, considerables. Cuando uno ve la evolución, es decir, la gráfica del número de certificados recibidos, de lo que eso implica también en inversiones, uno ve que tiene una senda creciente y muy empinada además, es decir, cada vez hay un mayor apetito por recibir esos incentivos, lo cual es un muy buen medidor para saber si las inversiones se están desarrollando o no.
porque cuando nosotros tramitamos un incentivo tributario, y creo que ustedes acá lo saben muy bien, es porque realmente no es una inversión de pronto, estamos analizando, estamos en prefactibilidad. No, eso ya está, ya es que los equipos están, ¿cierto? O ya llegaron, o están en camino, o están en puerto. Es decir, ya hay una materialización de esas ideas y de esos proyectos. Sí, entonces, es un muy buen medidor. Y lo que vemos es que es un medidor saludable porque definitivamente pues, la senda viene increciendo en términos de solicitudes y las inversiones que moviliza, y esperamos que este año siga también pues, por esa misma senda. Por supuesto, el crecimiento de la energía solar específicamente en el sector privado es exponencial. Y eso me parece grandioso, y ahí entonces me genera esta idea. Entonces, cerramos el 2024 calculando que se hicieron 9 billones en incentivos para energías renovables. Los últimos 2 años larguitos. Los últimos 2 años, ok, 9 billones. Estaba viendo una proyección de XM que dice que vamos a pasar de actualmente en promedio un 5% que tenemos de participación de la matriz energética eléctrica en energía solar y eólica, ¿cierto? Y que para el año 2027 esto va a representar más del 26% de la matriz eléctrica. Puede ser tan sencillo como que yo multiplique eso por 5 y diga que esas van a ser las inversiones que se van a representar en promedio. Bueno, ahí hay varias cosas, como varios filtros que toca ponerle a ese dato, y es que las proyecciones que hace XM son basadas en las fechas de puesta en operación oficiales al día que XM haga su informe, ¿sí? Lo que hemos visto es que los proyectos por lo menos una vez piden un aplazamiento de su fecha de puesta en operación. Entonces seguramente esto se va a estirar así como un poquitico tipo acordeón, ¿cierto? Son proyectos que tienen conexión aprobada, que están en diferentes etapas de desarrollo, que están esperando licenciamiento ambiental o están cerrando sus contratos de compra o de alquiler de terrenos, bueno, independientemente de la vía que elijan, o están en proceso de construcción. Hay diferentes ciertos momentos, pero eso es como, ese acordeón es el que es muy difícil de predecir en qué momento, ¿cierto? Se va a ir materializando, porque cuando uno cuenta con todos los proyectos que tienen punto de conexión aprobado, pues estamos hablando de un poco más de 18 gigas de proyectos de diferentes tecnologías, con un poco más de 13 gigas de proyectos de energía solar, ¿cierto? Que todos se van a hacer en el lapso de 2 o 3 años, yo no lo creo. Ojalá muchos, pero que todos los 13 se van a hacer, seguramente no, seguramente muchos van a aplazar, ¿cierto? Porque están experimentando algún tipo de retrasos. 13 gigas solar. Solar, eso es lo que hay aprobado actualmente. ¿Y Colombia en capacidad total cuánto tiene? Y Colombia en capacidad efectiva neta instalada, en este momento inyectando energía al sistema, en operación comercial tiene 21 gigas más o menos. Gigas. Entonces es una capacidad considerable. Más del 50% en capacidad solar. Aprobada. Exactamente. Wow. Por eso es que cuando a la UME la critican, dicen es que la UME casi no aprueba proyectos, y yo digo, pero Dios mío, ¿qué cifra estás mirando? O sea, hay casi 400 proyectos aprobados, y solamente cuando hablamos de solar son un poco más de 13 gigas. Entonces realmente la UME ya hizo su labor, o sea, el sector energía ya hizo su labor. Lo que toca es que esos proyectos lleguen a buen puerto y empiecen a inyectar energía al sistema. Y esos trámites, esos permisos, eso ya no pasa por la UME, eso ya no pasa por el ministerio, sino que son permisos ante corporaciones, ante permisos de construcción ante alcaldías, o los temas de conexión ante operadores de red, o la etapa de pruebas con XM, es decir, todo un universo de trámites que realmente no están en el sector de energía, sino que están distribuidos y en aspectos, por ejemplo, de transporte de energía. Esos 13 gigas, ¿se tiene la capacidad? Sí, porque todos los proyectos que se aprueban se hacen con base en las obras aprobadas o adoptadas ya en el plan de expansión. Que hay intracolectora y demás. Correcto. O sea, no hay ningún proyecto que se apruebe supeditado a después miramos a ver si hay transporte. Ya. Absolutamente todo se aprueba. Ahora, no todos los proyectos necesitan de una obra que esté en construcción o adoptada, ¿sí?
De hecho, un poco, sino la existente. un poco menos del 50% de los proyectos pueden conectarse sin necesidad de esperar ningún tipo de conexión. Que esa es otra como de las cosas que la gente cree, ¿cierto? Todo proyecto que está aprobado es porque necesita alguna obra que se está construyendo. No, hay cientos de proyectos que no necesitan esperar ninguna obra de transmisión, se pueden conectar sin ningún problema. Hay otros que sí, pero esos que sí son obras de transmisión que ya fueron adoptadas, ya están en construcción, ya fueron adoptadas, es decir, ya hay una intención de país de desarrollar los mecanismos para que esas obras vayan. Entonces siempre está respaldada por transmisión adoptada, cuando menos adoptada. Pero tú sabes que cuando el ministerio adopta una obra, ya la UME tiene que adjudicar esa obra. Entonces, eso es un poco de lo que involucra misión-transmisión. Correcto, sí. Entonces, misión-transmisión también parte como de la necesidad de reconocer que igual necesitamos mucha más capacidad de transporte en el sistema, que no puede haber transición energética sin la columna vertebral del sistema, que es la transmisión. Claro. Y pues la UME puede y está llamada a planear la transmisión. Entonces, entendiendo eso, fue que nosotros pues, nos propusimos un plan muy ambicioso, que llamamos así, Misión Transmisión, que inauguramos o comunicamos el año pasado, a mitad del año pasado. Y este plan, esta gran estrategia Misión-Transmisión, lo que pretende es eso, abrir más capacidad para nuevos proyectos de generación, abrir más capacidad para nuevos usuarios del sistema, solucionar problemas también de demanda no atendida que tienen desde hace muchos años muchas zonas del país, claro. Modernizar el sistema también con dispositivos más flexibles, más modernos para hacer que ese sistema de transmisión se vaya acoplando y ajustando pues a la evolución del mismo sistema. Tremendo. No, me dan ganas de preguntarte muchas cosas. Pues, quisiera llegar entonces ahí porque considero que esto se une con lo que es el 6G, el estallido 6G. Uh-huh. ¿Tú estuviste en la creación de esa estrategia o tú la recibiste? Nosotros realmente la propusimos, la ideamos y pues la hemos tratado de materializar. Super. La estrategia 6G nace ¿por qué? ¿Cierto? ¿O qué es la estrategia 6G? Es una estrategia del sector energía liderada por la Unidad de Planeación Minero-Energética, pero no es la única, ahí está por supuesto el equipo del ministerio, que lo que quiere es acompañar a los desarrolladores de los proyectos de energía renovable que están ya en avances, que han mostrado avances en sus etapas de permisos, construcción, etcétera, para hacer que este proceso no sea tan complejo, tan complicado, sino que haya un acompañamiento institucional. ¿Listo? ¿De dónde surgió? Porque el presidente Gustavo Petro nos puso una meta en este gobierno de 6 gigas de energía renovable. La meta oficialmente escrita, aprobada por Plan Nacional de Desarrollo, los documentos desde los documentos que dieron origen pues, a la ley del Plan Nacional de Desarrollo, son 2 gigas. Es decir, podríamos decir que a este punto de la historia pues ya se cumplió con lo que está escrito, porque ya hay más de 2 gigas de proyectos que están inyectando energía al sistema entre operación y pruebas. ¿Y los 6Gs son para cuándo aproximadamente? Para final del periodo de gobierno, que realmente se cuentan pues hasta diciembre del 26, pues porque hasta diciembre del 26 van todos los proyectos, los planes, proyectos de inversión aprobados pues durante este gobierno. O sea, nos quedan año y medio, ¿cómo la ves? ¿Si logramos? Yo lo veo difícil porque pues ya queda poco. Yo creo que nos vamos a acercar a superar, a tocar de pronto por ahí algo cercano a los 4 gigas, es como lo que uno puede estimar. Okay. Entonces, pero esa es, digamos, la ambición fundamentalmente del presidente. De todas maneras sería un gran logro, ¿cierto? Llegar a 3, 4 gigas, como te digo, el plan inicial y lo que está escrito eran 2 gigas. Yeah. Entonces el presidente quiso triplicar la meta, por supuesto es una meta muy ambiciosa, con las dificultades que eso tiene, que era lo que ya te mencionaba. Yo podría decirle al presidente, yo ya le cumplí, ¿cierto? Porque en el 2023 yo aprobé 8.3 gigas de nueva capacidad de proyectos de generación
de los cuales más del 90% son energías renovables. Entonces yo le podría decir, pues presidente, lo que está en mis manos, que es aprobar los puntos de conexión, le cumplí y superé, ¿sí? Pero él no quiere eso, él quiere obviamente, lo que es lo que queremos todos, que los proyectos estén inyectando energía al sistema. Eso tiene que complejidad lo que ya te mencionaba, sí. que todos los trámites, todos los permisos ya no están en manos del sector tiene energía, que pasar una serie de cosas de otros para sectores. llevarse a la realidad. Pero entendiendo eso y atendiendo el llamado también de las empresas, es que decidimos poner a disposición de las empresas este equipo multidisciplinar del equipo 6G que hace este acompañamiento, tiende los puentes, teje entre todas las instituciones pues, que tienen que ver con este tipo de cosas. Diana, y me dio curiosidad, tú te sientas con el presidente Gustavo Petro y él te dice como, yo quiero llevar eso no a 2 gigavatios, sino a 6 gigavatios de energía renovable. ¿Te notifica así? ¿O ustedes conversan y él te dice cómo planeamos para que algo que sea ambicioso, algo que nos haga alcanzar el objetivo? ¿Cómo es eso? Eso fue notificado en evento público. No, eso fue, digamos, parte de, no, ese mensaje llegó pues a través de la ministra Irene, que en su momento estaba pues en la cartera. También anunciado en un evento, si no recuerdo mal, creo que fue en un evento de Cercolombia, en Barranquilla, si la memoria no me falla. Entonces ya él lo había expresado como en diferentes espacios y en algún momento también lo hace público. Entonces, pues claro, al hacerlo público, pues es el presidente el que está hablando. Entonces nosotros dijimos, listo, eso hay que planearlo, hay que organizarlo. Y ahí fue donde, digamos, en las semanas, par de meses subsiguientes, fue que moldeamos esa estrategia 6G, que pasó por una minería de datos también muy extensa, ¿cierto? De entender cuál era el universo de los proyectos con punto de conexión aprobado, de entender dónde estaban los mayores cuellos de botella, de entender cuáles eran las corporaciones autónomas en donde tocaba ir a hacer una gestión de manera más urgente. Todo ese universo también estuvo respaldado y ha estado respaldado pues por análisis de datos, porque estos son cientos y miles y miles y miles de datos que hay en muchas matrices, analizar dónde están los cuellos de botella y así entonces direccionar también los esfuerzos cuando hay obviamente recursos limitados. No tenemos 100 personas para ponerle a esto, ¿sí? Somos una entidad pequeña, una entidad también con recursos muy limitados, entonces tocaba hacerlo de manera muy estratégica. Y así fue que se gestó un poco esta estrategia. Es algo inédito, porque este acompañamiento realmente pues no ha existido, ¿cierto? Esto, tanto los proyectos de transmisión como los de generación siempre han dicho, necesitamos que la institucionalidad nos acompañe, que el gobierno nos acompañe. Entonces también fue eso, fue atender ese llamado con una cifra concreta, pero que nos moviliza a ser ambiciosos. Qué bien, muy interesante. No, pues invitadísimos todos los que estén viendo esto porque es una meta ambiciosa y que sin duda traería muy buenas cosas. Acabamos de ver de que apenas 2 gigavatios están representando más de 9 billones de inversión para el país, lo que se transforma en generación de empleos, lo que se transforma en movilizar una economía basada en energías renovables. Así que chévere eso. Mira que recibimos muchos mensajes, de verdad muchos mensajes en nuestras redes de personas que me dicen, Camilo, tengo allá 10 hectáreas, 40 hectáreas y las quiero poner para paneles solares. ¿Cómo es? ¿Eso qué tan posible es llevarlo a la realidad? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede hacer eso para que estas personas puedan hacer eso? Sí, digamos que cuando ya hablamos de decenas de hectáreas, pues ya estamos hablando también de decenas de megas, ¿cierto? Más o menos ahí haciendo como la conversión 2-1. Más o menos. Eso, 2 hectáreas, una mega. Más o menos, okay. Exactamente. Entonces, pero obviamente depende de dónde está, depende si hay una zona que no puede tocar, ¿cierto? Porque hay un plan específico. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero digamos que en general, en superficie neta de paneles, esa puede ser más o menos la proporción. Entonces, si hablamos de 40 hectáreas, estamos hablando de que puede haber un proyecto, de pronto si le toca dejar una porcioncita, no sé, exacto, 20 megas que le tocó dejar una porción, ¿cierto? Porque hay una zona protegida, bueno, qué sé yo. Hablemos entonces de 8 megas, por decir algo. Pero ya son proyectos que deben pasar a través de la UPME, es decir, son proyectos que se denominan clase 1, por lo tanto deben tener una aprobación para su conexión por parte de la UPME. Como muchos saben, en este momento estamos terminando un ciclo de aprobación de capacidad de conexión, ¿sí?
En ese último ciclo se recibieron 1.700 solicitudes, cada una con mínimo 2 alternativas, es decir, estamos hablando de más o menos una evaluación de casi 3.500 alternativas de conexión de proyectos de generación en todo Colombia. Eso de este tipo que estamos hablando, de la persona que tiene la finca y quiere poner paneles solares. No, hay de todo, ¿cierto? Hay gente que tiene terreno, otra que no tiene terreno. No, estos son solo proyectos, hablemos en general proyectos más de 1 mega, Ya, okay. ¿sí? Que son proyectos clase 1. Bueno, puede haber unos de autogeneración menor a 5, pero en general hablemos de proyectos medianos grandes mayores a 1 mega. Esos son los proyectos que aprueba la UPME, ¿cierto? Para los otros proyectos ya tienen que ir directamente a los operadores de red, ¿cierto? Al ENEL, al AIRE, a la FINIA, al EPM, al CELSIA, etcétera. Entonces estos proyectos de mediano y gran tamaño tienen que tener aprobación de la UPME. Estos son los proyectos que estamos terminando de analizar en este momento. 1.700 solicitudes por 89 gigas. O sea, para que la gente tenga una dimensión, el país en 130 años ha construido un parque que tiene al día de hoy más o menos 21 gigas. En 130 años. Y solamente en este último ciclo recibimos solicitudes por 89 gigas. Es decir, esto es una barbaridad. Wow. Es una locura. De ese porcentaje, ¿cuánto es solar calculas? Solar es la mayoría. De solar estamos hablando un poco más del 90, digamos, hablemos de 93-94% de las solicitudes son de solar. Se lleva de lejos la mayor, o sea que así, la mayor cantidad de solicitudes. Digamos que sin decir que estén aprobados o no estén aprobados, podríamos decir que en este momento con eso hay en promedio 80 gigavatios de potencial solar afuera. De solicitudes. Por lo menos, sí. Sí, o sea, habría que analizar realmente. O sea, de pronto lo que le puede limitar es el transporte, ¿cierto? Exactamente. Habría que analizar la posibilidad real de su desarrollo, pero lo que nosotros sí podemos afirmar es, esas fueron las solicitudes que recibimos. Y nosotros partimos de que si recibimos la solicitud es porque hay una intención de desarrollar el proyecto y como tal se evalúa con toda la seriedad y con todos los parámetros que tenemos que evaluarlo. Entonces, en este momento estamos finalizando ese proceso de evaluación. En este punto, la gente no puede radicar nuevas solicitudes porque la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, está analizando cómo va a ser ese siguiente ciclo, ¿cierto? Puede que haya algunos ajustes, algunos cambios. Esperamos muy pronto, en las próximas semanas, pues que el país recibir la noticia, la actualización y la señal de cómo va a ser ese siguiente ciclo de asignación de capacidad. Ya con esas reglas claras de ese siguiente ciclo, ahí sí la gente, el amigo que tiene sus 40 hectáreas y quiere ponerlos para proyectos solares, ya va a saber entonces cuáles son las ventanas de tiempo, cuáles son las condiciones y cuál es el trámite que debe desarrollar ante la UPME para tener la aprobación de ese punto de conexión y poder conectar su planta solar. Entonces, en este momento, como estamos finalizando esa evaluación de esas solicitudes, pronto la comisión dirá para el siguiente ciclo de asignación de capacidad cómo serán esas reglas de juego. Bien. ¿Cómo podemos concluir esto para responderle a esa persona que vive en su finca, que tiene unas vaquitas y dice, venga, yo quiero poner 2 hectáreas ahí de paneles solares de manera sencilla? ¿Cómo le responderíamos? Pues que en este momento existe un andamiaje para hacerlo. Yo debo ser sincero, esto no es un proceso desde lo técnico fácil porque hay que hacer estudios eléctricos, es decir, esa persona debe aliarse con una empresa promotora, debe aliarse con consultores especializados en estos temas porque para poder analizar si existe la posibilidad de conexión, yo tengo que hacer análisis eléctricos. Entonces, lo primero es tener los aliados correctos para poder tener los estudios necesarios que le den la información de cuál es el punto más cercano para conectarse a la red y que pueda realmente inyectar esa energía. Y eso requiere de inversión. Y eso requiere exactamente de inversiones importantes, de estudios especializados, pero es apenas natural porque este es un sector pues intensivo en capital, ¿cierto? Estos son inversiones, como ya tú lo recordabas, inversiones multimillonarias, billonarias. Estamos hablando de que en promedio, un promedio así, ¿cierto? Muy aprox, pero cada mega solar puede estar costando más o menos
$1.000.000. Claro. Entonces, pues no estamos hablando de inversiones pequeñas. Entonces, tener los aliados correctos que apalanquen este tipo de inversiones y que puedan proveer la información técnica suficiente pues, para avanzar con los estudios. Súper bien. Ok. Hay una pregunta que tenía en mente que es, precisamente lanzó una resolución a inicios de este año 2025, donde la UVME hace unas modificaciones y específicamente hace unos cambios en la forma en la que se hacían las solicitudes para los certificados de incentivos tributarios por invertir en energía renovable. Desde mi perspectiva, uno antes podía hacer solicitudes en cualquier momento, ¿cierto? Ahora hay unos tiempos específicos para hacer la solicitud y unos tiempos específicos para el resultado del certificado, ¿cierto? En la resolución se justificaba esto como una forma para agilizar los trámites y demás. Sin embargo, ahorita solo quedan 2 espacios en el año para hacer las solicitudes y también para el resultado. ¿Cómo puedo entender o cómo pueden las personas entender esto, que estas acciones han sido para agilizar este proceso? Sí, pues ya estamos viendo los resultados porque desde el 1 de febrero existe una nueva plataforma tecnológica para hacer la erradicación de las solicitudes. Al momento ya a través de esa nueva plataforma se han certificado, se han tramitado un poco más de 1.000 solicitudes. En ese nuevo escenario de la plataforma no ha habido retrasos en la gestión de la certificación. De hecho, se han acortado bastante los tiempos de respuesta. Entonces, realmente lo que hemos visto es que sí, la eficiencia del proceso también con la ayuda de la plataforma tecnológica pues ha sido enorme. Por otro lado, lo de las ventanas lo que le permite a la gente también es organizar sus procesos con proveedores, etcétera, y todo lo que eso implica pues ya en el mundo de la concreción del negocio, para que organicen también sus cronogramas y sepan que hay unas ventanas específicas de tiempo para erradicación de estudios. Muchos de los trámites con el Estado colombiano tienen unas ventanas de tiempo, ¿cierto? Muchos no se pueden hacer en cualquier mes, en cualquier día, sino que tienen unas ventanas de tiempo establecidas. Lo que queremos es que los usuarios de este servicio de la UVME también se organicen sus procesos a la luz de estas nuevas ventanas. Lo que nosotros hemos visto es que las ventanas en donde no hay recepción de solicitudes, igual hay que recordar que en ese tiempo no es que no suceda nada, ¿no? Se siguen emitiendo los certificados de lo que se recibió. Entonces nosotros creemos que puede haber una organización de todos para hacer que los certificados sigan fluyendo en los tiempos y que nosotros podamos comprometernos con unos tiempos también de emisión de los mismos certificados. No tiene sentido de pronto recibir una cantidad enorme de certificados en momentos en donde no hay capacidad de respuesta. Eso, por ejemplo, pasa mucho en época de diciembre, enero. En diciembre, enero, por los tiempos del Estado colombiano, que los contratistas cierran sus procesos, que toca recontratar también en enero. Lo que estaba pasando es que en esa época pues la unidad estaba incumpliendo algunos tiempos. Entonces, ¿para qué incumplir? ¿Para qué hacer una promesa que no se puede cumplir? Eso fue lo que, digamos, como de parte de lo que responsabilidad se hizo. Sí, claro, porque es decirles, mira, en esta época no te recibo porque no te va a cumplir. No tengo la gente para cumplir con 100, 200, 500 certificados que se pueden recibir mensualmente. Entonces claro, no había forma de hacerlo. Entonces es eso, es como organizar un poco más todo este sistema para asegurar que los tiempos puedan cumplirse. Súper, ok. Adrián, descarbonizar imaginarios. Te he escuchado hablar sobre este concepto. Sí, yo creo que parte de las reflexiones que quedan sobre el cambio climático en general es que el mundo está incumpliendo los compromisos de descarbonización. Colombia no es el único, Colombia está incumpliendo los compromisos adquiridos internacionalmente, pero en general, ¿cierto? La mayoría de países están incumpliendo. Entonces, cuando uno ve que la realidad de la concentración de partículas por millón de diferentes gases de efecto invernadero, las emisiones en general de gases de efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono, hay uno sobre el que poco se habla, que es el metano, que es un acelerador del cambio climático. Claro. Por eso yo no creo que el gas natural sea un energético de transición, porque el gas natural
por sus inherentes emisiones de metano, lo que hace es acelerar el cambio climático. Entonces uno no puede pensar que un energético que acelera el cambio climático sea un energético de transición. Que lo necesitamos, obvio, que lo vamos a seguir usando, sí, pero pues no le pongamos un nombre que no debe tener, ¿cierto? No es un energético de transición. Entonces, cuando vemos que los compromisos se vienen incumpliendo, que las proyecciones de producción, lo que llaman el production gap, el informe de production gap, cuando vemos que las proyecciones de producción de combustibles fósiles están muy por encima de la trayectoria que deberíamos seguir como mundo para mantenernos en un espacio de operación seguro, sí, por debajo de los 1.5 grados centígrados, entonces uno dice, algo está pasando, ¿cierto? El discurso va por un lado, pero y las acciones, las políticas, los planes para los combustibles fósiles van por otro. No están acompasados esos planes con la narrativa de acción climática. Lo que decíamos ahorita hace un momento, y no es acorde que entonces los científicos nos están dando un comunicado de, oiga, esto va para la extinción, porque literalmente así lo expresa el IPCC, ¿cierto? Uh-huh. Y nuestras acciones pues no están alineadas, por ejemplo, ahorita que según lo que se ha proyectado al 2052 no vamos a cumplir para el Acuerdo de París. A mí me inquieta eso. Uh-huh. Entonces hay que... Correcto. Entonces mira que ese es un llamado como a la reflexión, que no para caer, digamos, en un pesimismo que nos lleve a la inacción, sino también desde los datos reconocer que tenemos que ajustar muchas cosas. Como país, ¿cierto? Como bloque latinoamericano, si se quiere, pero también como mundo. Entonces, dentro de eso, descarbonizar imaginarios también es una crítica al paradigma de desarrollo del siglo XX, ¿cierto? Lo que vivimos, la sociedad industrial compleja moderna que construimos en el siglo XX, fue una sociedad que construimos con petróleo fácilmente extraíble, con combustibles fósiles en general con una alta tasa de retorno energético, es decir, tenía que inyectar muy poca energía para extraer una unidad de energía equivalente. Entonces, lo fácilmente extraíble nos permitió tener unos enormes desarrollos en todo sentido en el siglo XX particularmente, pero hoy la realidad es otra. Por un lado, la realidad climática, sobre eso hay suficiente ilustración, pero por el otro lado, la realidad energética también es otra. Existe una contracción, y esto es algo generalizado a nivel global, entre la oferta y la demanda. Hay inclusive luchas geopolíticas por energéticos estratégicos. Como un declive en la producción de petróleo. Exactamente. Y eso no es más que una muestra de la tasa de retorno energético que ha venido en declive. Ya yo no puedo extraer 100 barriles de petróleo inyectando uno equivalente como hace más de 100 años. Claro. Eso ya no existe, ¿cierto? Las tasas de retorno energético están un poco más contraídas. Entonces, nos toca hacer mucho más esfuerzo energético para poder poner esas crecientes cantidades de energía a disposición de la sociedad. Y ahí encontramos contracciones, que son contracciones biofísicas, termodinámicas, normales, que no alcanza a capturar la economía en nuestro, ¿cierto? Por lo menos en el paradigma económico que tenemos actualmente. Entonces, descarbonizar los imaginarios es un llamado también a pensar críticamente en que no podemos seguir viviendo bajo el paradigma del siglo XX, ¿cierto? Con energéticos baratos. No podemos seguir con esquemas económicos y con ritmos de crecimiento en la demanda de energía como pensando que no existe un problema de cambio climático. Que no existe un problema de fuente, de generación. No podemos seguir pensando con el chip del siglo XX. Ese es el llamado a descarbonizar los imaginarios. ¿Qué pasa? No solamente por un cambio individual, porque yo sí creo que pues debemos hacer cambios como individuos, pero eso no es suficiente. No es suficiente con que tomemos conciencia, porque no solamente es un cambio de conciencia, sino que también es un cambio
que pasa por la oferta de esos energéticos. Tenemos que cambiar no solamente la manera en la que consumimos, sino también la manera en la que ofertamos o de dónde salen esos energéticos. Claro, en la que producimos. Y uno muy importante, la manera en la que invertimos. Porque si las inversiones se siguen dando para apalancar proyectos que perpetúen la economía fósil, pues entonces vamos a seguir con la realidad que tenemos hasta el momento, y es de incumplimiento constante de los compromisos climáticos. Ahí entonces, me generan es esa triada. varios cuestionamientos, ¿sabes? Porque yo estoy también totalmente alineado, pues yo soy el promotor de las energías renovables y me encanta todo este tema, me apasiona. Sin embargo, yo identifico la demanda creciente, ¿cierto? Tenemos unos compromisos que vemos donde también, por ejemplo, la movilidad eléctrica que se está aumentando, cada vez hay más carros eléctricos, lo que me va a decir que la demanda va a crecer aún más, ¿cierto? Entonces, es posible que nosotros podamos garantizar, que podamos tener una confiabilidad del sistema energético sin tener esa dependencia, o por lo menos sin seguir haciendo exploraciones de petróleo. Eso de verdad es considerable si la logramos. Pero yo no creo, digamos, yo no estoy planteando que no se haga exploración. Este gobierno tampoco lo ha planteado, ¿cierto? Que es algo que normalmente también se suele, se suele comunicar. La exploración sigue en este momento. Ya. Recuerda que en este momento hay 8 millones de hectáreas con exploración activa, y hay 8.8 millones de hectáreas con áreas asignadas con exploración que no ha iniciado. Eso la gente no lo sabe, ¿sí? Entonces, imagínate 8.8 millones de hectáreas ahí quietas, por diferentes motivos, ¿cierto? Porque el costo puede ser alto para la inversión, para, digamos, el dueño de esa área puede ser alto, porque hay problemas socioambientales, bueno, por muchas cosas, porque hay problemas de trámites. Entonces, pero ahí están asignadas. Lo que pasa es que no han iniciado exploración. Pero hay 8 con exploración activa, ¿cierto? Y hay 2.3 millones de hectáreas ya en etapa de producción. O sea, es bajar el ritmo. Eso continúa, ¿cierto? Eso continúa. Ahora, al llamado que hago es a que las trayectorias de descarbonización no están compatibilizadas con esas proyecciones de producción de los diferentes países, en donde Colombia puede tener mayor o menor participación. De pronto en carbón térmico sí tenemos normalmente una posición un poco más predominante. En petróleo, bueno, siempre estamos por ahí en el top 20 y algo, ¿cierto? Top 30, hablemos de los países por lo menos exportadores de petróleo. Pero más que eso, entonces, es cómo compatibilizamos esas trayectorias. Creo que eso es lo que ha quedado como deuda, por ejemplo, de las COP, ¿cierto? En las COP no hemos podido generar una discusión o unos compromisos lo suficientemente ambiciosos como para alinearnos completamente con esa ambición climática. Entonces, ¿qué va a seguir existiendo el petróleo? Claro, va a seguir existiendo el gas natural, vamos a seguir teniendo carbón, pero lo que pasa es que toca, ¿cierto? Toca, obviamente, meternos en unas trayectorias de tal forma que esa existencia o esa dependencia sea amortiguada para darle más preponderancia a otras fuentes. Sí, sin duda. O sea, que eso a veces es la señal encontrada que uno ve. Tenemos ¿cierto? que ir más al límite. Tenemos que transición energética, entonces siga aumentando consumo de gas natural, siga aumentando consumo de los energéticos, que ya la ciencia ha dicho, amigo, toca planear esa salida, la planeada controlada. Esos son los escenarios del Plan Energético Nacional. Esos son los escenarios de la hoja de ruta de transición. En ninguno se dice, pasado mañana cerramos todo esto. No, eso es un mito, ¿cierto? Eso es un mito. En ningún documento oficial dice, se acaba el gas natural. En ningún documento oficial dice, se acaba el petróleo. No, lo que hace es plantear unas trayectorias con unos picos y un declive más pronunciado, menos pronunciado, dependiendo del escenario donde uno se pare. Claro. Pero ninguno se está diciendo no petróleo, no gas natural, no combustibles fósiles. No, lo que se está diciendo es, ojo, amortiguemos esa dependencia y démosle mayor preponderancia a otros energéticos. O sea que descarbonizar imaginarios está más en la idea de que se pueda comprender que efectivamente podemos abastecer o podemos suplir nuestras necesidades descarbonizadas, basadas en una fuente de energía limpia,
o haciendo una eficiencia energética y haciendo nuestros mismos procesos, pero con una menor cantidad de energía. Ese es más como el enfoque a lo que se debería llegar, ¿estoy de acuerdo? Sí, y con una y también con una y poniendo de manifiesto una contradicción, y es que el paradigma de desarrollo actual, hablo del mundo, no hablo de Sí, Colombia, sino del mundo en general, en donde la ineficiencia, cierto, el usar y botar y la producción y reproducción perpetua, ese modo de ver la economía es incompatible con las metas y la ambición climática. Entonces, descarbonizar los imaginarios también implica una revisión crítica del modelo de desarrollo económico, que parte de la base de que tenemos un planeta infinito, con recursos infinitos y con energía infinita, y por eso se plantean siempre trayectorias de crecimiento del PIB, trayectorias de crecimiento de absolutamente sin tener todo. en cuenta el capital natural. Exactamente. Entonces ahí hay una incompatibilidad. Descarbonizar los imaginarios también parte de la base de entender que el modelo económico actual es incompatible con los objetivos climáticos por su misma esencia. Entonces también toca reevaluar cuáles son las prioridades en la economía, ¿cierto? Si Claro, es usar, desechar, botar, producir ad infinitum, o si hay que pensar en otro modelo en donde donde prime la satisfacción de las necesidades humanas y no donde prime la maximización del lucro. claro, pensando en los límites planetarios, Uh -huh. aplicando economía circular. Correcto. Tremendo. Encantado de esta conversación, Adrián. Eh, ¿Qué mensaje le dejarías no sé, a la sociedad? Tú acabas de estar planeando el sistema energético del país. ¿Con qué herencia quieres dejar como mensaje allá afuera? Sí, bueno, yo creo que el mensaje principal es invitar a la sociedad en general a sumarse a estos debates sobre la transición energética. Este es un debate que llegó para quedarse, es un debate que tal vez particularmente antes de este gobierno no se hablaba mucho de estos temas o solamente eran hablados en los círculos del mismo sector energético. Ahora la gente habla sobre estos temas, pero eso implica una gran responsabilidad de informarse, de estar siempre analizando datos, tendencias, y de poder elaborar también un juicio propio acerca de estos temas. Entonces, como es un debate que llegó para quedarse, la invitación es a que lo veamos también como una oportunidad para fortalecer la democracia, para fortalecer también los debates que tenemos como país y para entender que la transición energética también es un terreno que está en disputa, es un terreno que tiene tensiones, es un terreno que tiene intereses y muy poderosos también. Entonces toca verlo también con ese prisma, sin caer en ingenuidades, y entender entonces que esa transición es un concepto que va a ir evolucionando y que tenemos que nutrir de mucho contenido y de mucho debate informado. Ese sería como mi mensaje final, más Genial. como invitación al debate informado. Claro, Adrián, muchísimas gracias. Totalmente tenemos una gran responsabilidad y también tenemos un gran poder y es que tenemos que enverdecer la economía, alinear nuestras necesidades con lo que realmente tenemos como capital natural, que es la fuente de la cual subsistimos. Así que seguimos escribiendo esta historia de la transición energética. Adrián, es un gustazo para mí haber compartido este espacio contigo, de verdad que me llena de orgullo y pues espero que en tus próximos pasos como profesional, no tengo dudas, que vas a estar contribuyendo muchísimo, muchísimo para la construcción de este futuro. Gracias, y aquí estaremos. Y no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Listo? Bueno, gracias, súper. No, yo No. con ganas de preguntarte muchas más cosas.